Y lo que se supone, ¿no?, es la verdad científica no comprobada acerca del Big Bang, que es la teoría del origen del universo más conocida y en teoría, ¿no?, aprobada. Pero vamos a ver entonces que la teoría pues no está aprobada, es una teoría, como lo dice, si no sería la ley, ¿no? La gravedad no es una teoría, la gravedad es una ley, ha comprobado los principios matemáticos y físicos de esa ley, pero la teoría del Big Bang sigue siendo una teoría, ¿no? Y los mismos científicos han demostrado que muchas de las preposiciones del Big Bang son falsas, ¿sí? Que muchos de los libros de Stephen Hawking rozan, ¿cierto?, la ciencia ficción y no la realidad. O sea, está más cercano de la ciencia ficción que de la realidad. Es más, muchas de las ecuaciones que el hombre planteó son incluso falsas, ¿sí? ¿Qué cosa? Que hay un estudio... Escuchemos un segundito. Lo hizo un judío hablando de Stephen Hawking, de sus computadoras de las que tenía, y él pidió prestada una para hacer el estudio con respecto a la teoría del Big Bang, y dice que él llegó a la conclusión que sí, que de acuerdo a la computadora, el cálculo que hizo la computadora, que sí, claro, que es posible el Big Bang, que se pueda generar una explosión y de ahí pues salga algo. Pero dice que para llegar a eso pues se necesitan de 15.000 millones de intentos para que pueda llegar a eso. Imagínense, o sea, en teoría, si aplicáramos lo que hicimos a lo que es totalmente real, tuvieron que, antes de este planeta Tierra y de nosotros, existieron, según eso, ¿no?, 15.000 millones, ¿no? 15.000 millones de Big Bang. Lo que obviamente no alcanzaría el tiempo cósmico para meter usted 15.000 millones de Big Bang. ¿Dónde los va a meter? Ni siquiera uno. ¿Sí? Si ni siquiera uno han podido determinar cuándo fue, ¿se imaginan determinar 15.000 millones? Es que es una cifra que no, es difícil escribir aquí, creo que tiene 9 ceros. ¿9 ceros? Sí, No, por ahí, por la cuenta. 15.000 millones, 15.000, y los millones son 3 ceros, 15.000, 9 ceros. 6 ceros, 3. Miles de millones. Ah, eso es otra cosa. Ahí sí ya montaría como a 15 ceros. Sí, algo así. Sí, bueno. Entonces, miren, vamos a hablar entonces, empecemos con dos citas bíblicas, ¿sí? Salmo 8.3, y el otro es Salmo 147.4. Entonces vamos a ver también que la teoría del Big Bang no es la única que existe en materia científica. Discúlpame. Sí, el origen del universo como tal. Entonces, Salmo 8.3. Entonces, si hiciéramos una línea y estaríamos ubicados aquí, antes de Adán, ¿sí? Porque pues, el origen del universo ahí Adán todavía no existía como cuerpo, ¿no? Como cuerpo humano, ¿vale? Para que quede claro. Entonces, póngale cuidado. Salmo 8.3, ¿cómo dice? Olga, puede ser. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Ah, sí. Digo, ¿qué es el hombre para que tenga de memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Entonces, miren, ahí se acabó el 4. No hay que acabar. Sí, yo las 6, gracias. Entonces, como se pueden dar cuenta de lo que dice ahí, ¿no? ¿Quién es el hijo del hombre para que tú lo visites? Y ¿quién es el hombre para que tú lo visites y el hijo del hombre para que tú te acuerdes de él? Si el planeta Tierra es enorme y lo que nosotros conocemos del universo es enorme, se imaginarán todos los demás cielos, suponiendo que sean 7, ¿cierto? Que es la teoría más aceptada dentro de nuestros círculos de estudio. Si vamos a poner que son 7, ¿qué tan grande es entonces la realidad? Es enorme. ¿Y quién es el ser humano ante esa realidad? Nada, un punto nomás. ¿Cuánto es lo que vive un ser humano? Ni siquiera 1000 años. Hoy en día ni siquiera 100 años. Ni siquiera 80 años. Creo que el promedio de vida aquí en Colombia es como de 77. Son 80. Sí, dice en la Biblia, ¿sí o no? Pero aquí en Colombia creo que roza los 77. Creo que escuché la vez pasada en las noticias. El promedio de vida es 77 años. O sea, la vida de un ser humano es bastante corta en comparación a la cantidad de años que ha existido la humanidad. ¿Sí? Entonces, para que partamos de esa premisa, Dios es el creador de todo. De hecho, la paracha de hoy, Berechit, habla acerca de eso. Dios es el creador de todo. Él formó el cielo, las estrellas, todo lo que conocemos y lo que desconocemos allá afuera. Sí, hay unas cosas que aún los científicos más grandes del planeta desconocen.
Sí, porque los telescopios no alcanzan, o debajo del mar hay un montón de animales que nadie conoce, porque no se pueden meter sondas, no hay submarinos que soporten tanta presión del mar. Entonces, todo ese desconocimiento, todo eso, todo lo que está creado lo hizo Dios. Partamos de esa premisa, ¿sí? Aún en la Edad Media hay gente muy, digámoslo así, sin mucho conocimiento, afirmó eso durante años. El universo está creado por una inteligencia superior. ¿Qué es lo que opina la teoría del Big Bang? Que todo es producto de la casualidad, ¿sí o no? Casualmente el planeta se congeló a tal temperatura, casualmente se descongeló, casualmente se formaron los mares, casualmente hubo una bacteria, casualmente la bacteria decidió evolucionar, ¿sí? La otra semana hablaremos un poco de la teoría de la evolución, porque es mentira. Pero entonces, ahí, no sé si las... bueno, miremos un momentico la imagen, ¿sí? Entonces ahí tenemos lo que sabemos ya del Génesis, del Bereshit, ¿sí? De la creación. Día número 1, mundo cubierto de agua, ¿sí? La presencia del Eterno se movía sobre la faz de las aguas. El día número 3, tierra seca y las plantas. El día número 4, la creación del sol, la luna y las estrellas. Perdón, no es la creación, ¿no? Es la hechura. E hizo Dios. ¿Sí, no? No la creación, la hechura, disculpen. ¿Y en esa fecha se crearon los cielos? No. No, los cielos no. El sol, la luna y las estrellas. ¿Y los cielos? El primer día hizo Dios los cielos y la tierra. Ah, bueno. Gracias. El mar y las criaturas voladoras, el día número 5. El día número 6, los animales terrestres y los humanos. O sea que debajo de crear el día sexto, ¿no? No le va a quedar después de Shabbat, ni en Shabbat. Sino que ahí la Torah, la gente piensa que la Biblia, la Torah es totalmente cronológica. Y a veces no. Entonces miren un momentico Génesis 1:27, como para mostrarles un ejemplo de que la Biblia no es cronológica. La Torah, Génesis 1:27. Y después leemos Génesis 2:8. Entonces voy a hablar acerca de las 5 teorías que se conocen, que hay en la comunidad científica acerca de la creación o del origen del universo. ¿Sí? Entonces, Génesis 1:27. Y creó Elohim al hombre, a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cómo dice hermana Beatriz? Y creó Elohim al hombre, su imagen, a imagen de Elohim lo creó, Listo. varón y hembra los creó. Gracias. Ahora, ahí mismo Génesis 2:8. 2:8 dice, y Hashem Elohim plantó un huerto en Edén. No, disculpe, 2:7, qué pena. Entonces Hashem Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y Miren. fue el hombre un ser viviente. Gracias. Miren entonces cómo la Torah repite dos cosas. Allá dice que lo creó y acá dice que lo formó. Sí, entonces uno diría, entonces no es cronológica, porque ¿para qué dice que lo creó si más adelante va a decir que nuevamente, entre comillas, lo creó? Y miren que atrás dice que los creó varón y hembra. Y más adelante dice que solamente hizo al hombre, o sea, al masculino, ¿no? Del barro, ya nosotros conocemos la historia. Pero les quería solamente mostrar ese pasaje para que se dieran cuenta que la Torah no es cronológica, totalmente cronológica no es totalmente cronológica. ¿Saben dónde sí viene a ser bien cronológica, pero supremamente cronológica? En el libro de Números, que él narra acontecimiento tras acontecimiento. Pero por ejemplo, en el libro de Éxodo hay una cosa que dice, harás, creo que es la menorá, harás la menorá, ¿sí? Y por ahí en el libro de Levíticos dice, y los hijos de Dios, los hijos de Israel untaron el oro para hacerla, pero al final de Éxodo dice que ya estaba hecha. Ahora, entonces, ¿cuál es la teoría más conocida a nivel mundial, a nivel general, por la gente del común? La teoría del Big Bang, ¿cierto? ¿Quién le colocó ese nombre? ¿Quién creen ustedes que le colocó ese nombre? Sí, yo le pregunté eso a varios compañeros universitarios, porque me gusta escuchar las cosas que dicen, porque de pronto los que terminaron la universidad, están en la universidad, ¿cierto? Se han dado cuenta que la gente de la universidad se considera como de otro estrato social, como que son la verdad absoluta de todo, ¿no? Entonces yo le pregunté a un compañero, ¿usted quién le habrá colocado el nombre de la teoría del Big Bang? Y se lo puso Stephen Hawking en tal año, en tal libro. Sí, y no, miren el nombre que le puso ese nombre, Fred Hoyle, voy a escribir el nombre acá. Sí. Y este tipo ni siquiera,
Fred Hoyle. Este tipo ni siquiera creía en la teoría del Big Bang. Él no creía en eso. ¿Saben él por qué le llamó la teoría del Big Bang? Al tipo le hacen una entrevista en 1949, la BBC de Londres. Dicen que está en internet, la verdad, yo leí fue un libro, pero no busqué la entrevista. En 1949 le hacen la entrevista a Fred Hoyle y le preguntan que él qué opina de la nueva tendencia de los científicos que dicen que el universo surgió de una explosión. El tipo se ríe y dice, la teoría del Big Bang. O sea, es un nombre que él le pone en modo sarcástico. ¿Sí? Después le preguntaron a él que por qué le puso Big Bang y dice él que él leía mucho Superman, ¿sí? Y ustedes saben que cuando en Superman, lo clásico, ¿no? Que golpeaban a un personaje, pues no se veía el golpe por cuestiones de censura. Bang, Bing, ¿cierto? Flash. Entonces, él le colocó ese nombre, sí, él le colocó ese nombre en honor a lo que él le gustaba leer de Superman, pero él no creía en esa teoría, ¿sí? Ya te digo exactamente qué era. Científico y físico, ¿sí? Y él tiene su propia versión del origen del universo. El nombre de la teoría se la puso él. ¿Y quién inventó la teoría? ¿Quién la inventó? ¿Quién creen ustedes que la inventó? La inventó este señor, Monseñor, era un cura, Monseñor, ojo con el nombre, Monseñor George Henry Edward Lemaitre. Voy a escribirlo acá al frente. Estos datos los pueden obviamente comprobar en internet, en libros, ¿sí o no? No me lo estoy inventando. Pero bueno, hay una cosa para también pues, de pronto Sí, claro. definir la palabra teoría. Teoría. Sí. Sí. Todo, estamos hablando de una palabra teoría que de pronto toda la gente no sabe qué es una teoría. Lo que dice Gonzalo es cierto. ¿Qué es una teoría? Podemos haber partido de ahí, pero bueno. ¿Qué es una teoría? Es algo que se supone, ¿sí o no?, que pasó de esa forma. Entonces a mí, yo relaciono mucho siempre las teorías con el Midrash. Para mí la teoría del Big Bang puede ser tan válida como el Midrash, o inválida como el Midrash. Son personas imaginando qué pudo haber pasado, ¿sí? Es como lo de las 10 pruebas de Abraham. Ese es un comentario midrashico, ¿sí? Y sí, de pronto si uno se pone a pensar también llega a la misma conclusión. Sí, bueno, 10 pruebas, Nimrod, todo eso puede llegar a ser cierto. Pero como no está en la Torá, se nos queda, digámoslo así, en el término de teoría. Probablemente pasó. Y ustedes saben que siempre que hablamos de una teoría o un comentario decimos, pues es lo que dice la teoría o es lo que dice el comentarista. Y ustedes saben que entre los mismos comentarios hay contradicciones, ¿no? Rashi contradice a Ramban, Ramban contradice a Barbanel, este man de Breslev, no sé qué cito de Breslev, contradice a todos, él tiene otra visión, ¿sí? Gilel contra Shamaí, todos tienen su versión y son válidas. Gamaliel, ¿sí o no? Todos tienen cosas válidas. La teoría, ninguno de ellos dicen esta es la verdad absoluta, punto, ¿sí? Entonces el Big Bang y todas las teorías que vamos a mencionar son teorías, ¿sí? Se supone que fue así, pero resulta pasa que toda teoría, pues si es una teoría todavía es porque no está comprobada, ¿sí? Entonces la teoría, la primera, ¿no? La del Big Bang. Sí, uno diría, bueno, ¿y para qué vemos esto en relación a la Biblia? Si es una clase o un Shabbat para hablar de la Biblia, pero miren que estos temas son necesarios conocerlos, porque algún día alguien nos sale con esos cuentos del Big Bang y uno no tiene cómo... Sobre todo los supuestos ateos. Y uno que le va a decir, no, mano, crea que la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. No, él no le va a creer por ahí. No, es que Dios lo creó todo en 7 días, entonces le botan a uno la rápida. ¿Por qué no creó todo en un día si Él es todopoderoso? Y en la Biblia dice que Dios dice que creó, ahí dice la tierra estaba en desorden. Sí, ¿cómo es que Dios crea algo en desorden? Si en otro pasaje dice que Dios es un Dios de orden. ¿Quién vive en esa tierra? Sí, ¿quién vive en esa tierra? ¿Sí? Entonces son esas preguntitas que... Entonces estamos hablando de la teoría del Big Bang. Entonces, el nombre, ¿quién lo inventó? Fred. Él no inventó la teoría, él inventó el nombre, ¿sí? El nombre. La teoría... Dio el nombre. Dio el nombre, gracias. De manera sarcástica, lo que les acabé de contar. Pero la teoría como tal fue inventada por el señor que les dije, Monseñor George Henry. Mira aquí. Monseñor, ese no era el nombre, ese era el cargo, ¿no? Monseñor Georges Henry Edward Me parece que es el nombre del señor. Lemaitre. Síguese la de
Ah, bueno, ¿Sí? para que lo escriba así. Él fue como tal el que creó la teoría del Big Bang. Fue el primero que propuso que tal vez el universo surgió de una explosión. Pero ¿quién era ese tipo? ¿Por qué tenía conocimiento? ¿Por qué llegó a afirmar eso? Bueno, él trabajaba en un observatorio astronómico en Europa, y en ese observatorio astronómico él era el encargado de tomar las fotos espaciales de las galaxias. ¿Sí? ¿Se han visto las fotos esas de las galaxias que se ven como puntos brillantes? ¿Sí? Bueno, él era el encargado de eso, y haciendo fotos de eso se dio cuenta, según lo que él dice, que si él veía, digamos, esta imagen hoy, ¿sí? Coloquemos la imagen A, entonces veía el punto 1 aquí, ¿sí? Y cuando tomaba al día siguiente la imagen B, el punto 1 ya no estaba ahí, sino que estaba más acá. Entonces él dijo, parece como que todo se está alejando, como si algo hubiera detonado y esté empujando todo en el universo. Ese es el origen de la teoría del Big Bang, la opinión de un cura. Es decir, que los que se denominan ateos y se basan en la teoría del Big Bang, lo primero que hay que decirles es: ¿usted cree en la teoría que hizo un cura? ¿Sí? Para empezar. Ahora, en el Observatorio de Los Ángeles, en 1911, ¿sí? Unos astrónomos, tomando la teoría del señor, Monseñor, ese sujeto, también dijeron: sí, parece que la teoría que dio el man en Europa puede ser válida. Fueron como las primeras personas que ayudaron a validar eso, 1911. Luego la toman dos señores, uno que no hemos escuchado, realmente yo tampoco no conozco la obra del man, se llama Alexander Friedman, ¿sí? Y el otro se llama, ese sí es conocido, Stephen Hawking. Ese que, perdón, me encuentro una cosita, el monseñor dijo eso en qué año fue. Eso fue lo que se Uy, espérate un segundito, ya te No, busqué el año. él no ha dicho No nada. dijo el año. Sí, no, yo no dije el año. 1911. No, 1911, los del Observatorio Astronómico de Los Ángeles dijeron que la teoría del hombre, que ya estaba, podría ser cierta, ¿sí? La otra lo fue. Otro grupo de manes, Bueno. ¿sí? Entonces, luego de Monseñor George Henry Edward Lemaitre, llegaron estos dos sujetos, Alexander Friedman y Stephen Hawking, que ese sí es conocido. De hecho, hace 2 semanas fue su muerte, ¿sí? La teoría del todo no existe, ojo, la teoría del todo no existe. La teoría del todo fue algo que él trató de hacer y hasta el día de su muerte lo trató, pero nunca llegó a eso. Y era tratar de unir los principios de Newton, ¿sí?, con los principios de Einstein. O sea, la relatividad de Einstein con la mecánica cuántica de Newton. Eso él no lo pudo hacer. ¿Sí? Entonces la teoría del todo, pues es el nombre de la película, muy bonita la película, muy simpática, pero pues no se logró. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguien tiene de pronto alguna pregunta? Listo, bueno, ¿qué más conocemos? ¿Qué es como tal la teoría del Big Bang? ¿Qué es como tal la teoría del Big Bang? ¿De qué habla la teoría del Big Bang? Bueno, en internet hay unos documentales extensos, ¿no? Muy cercanos a la ciencia ficción, donde muestran cómo estas imágenes que están acá abajo, que tenemos nosotros aquí, sí, por eso las quería traer, muestran todo este proceso, ¿sí? Entonces el gran núcleo, cómo se fue dividiendo, se unieron en soles, todo eso. Hay documentales que muestran eso muy bien, pero a modo de vista personal, yo les diría, no pierdan el tiempo porque todo eso es, primero es ficticio, y segundo es como una especie de ciencia ficción, no es verdad, son teorías, y muchas de esas teorías ya se han caído por su propio peso, o sea, definitivamente no, sí, definitivamente no. Pero siguen enseñando los currículos. Sí, ese fue el escrito que yo hice, ¿por qué enseñan eso? ¿Sí? Mire, en Inglaterra, la teoría de la evolución en algunos colegios la han quitado. En Inglaterra, la teoría de la evolución la quitaron, porque los ingleses ya saben que esa es una teoría, no se puede enseñar. Entonces una gente cristiana demandó al Estado inglés y dijo: no, si no van a enseñar la religión, tampoco enseñen entonces la teoría de la evolución, porque ninguna de las dos está comprobada, ni la creación ni la evolución. Y efectivamente lograron que no se enseñara más. ¿Sí? Bueno, ¿qué es como tal la teoría del Big Bang? Es que toda la energía, ¿sí?, toda la energía y toda la materia del universo estaba contenida en un punto, ¿sí? Y por cosas del azar, las casualidades que dicen los científicos, no, ese punto entró en inestabilidad y explotó, ¿sí? Y esa explosión arrojó materiales por todo el universo, ¿sí? Todo, digámoslo así, en circular, ¿sí? Con ese cuadrado, bueno, ¿sí?, arrojó por todos lados materiales.
Primer error, ¿cómo arroja materiales? O sea, ¿en qué arroja materiales? Si arroja materiales hacia algo es porque ya existía un espacio donde estaba contenida esa materia. Ese punto, dime. Sí, ¿sí o no? El espacio donde se expandió toda esa materia concentrada, vamos a suponer que este cuarto es el espacio, vamos a llamarle espacio. Y en este marcador está toda la materia, todo, o sea, todo. Entonces vamos a sumar todos nuestros pesos, todo el peso de los cuadros, de las sillas, vamos a meterlo todo aquí. ¿Sí? Y de un momento a otro explotó. ¿Sí? Explotó y nos expandimos en este cuarto. Pero ¿quién creó el cuarto donde se expandió? Primer error. Segundo error, ¿sí o no? Si hubiera generado una explosión, encontraríamos desorden por todo el universo. Y lo que menos hay en el universo es desorden. Bueno, una nebulosa, cualquier nebulosa. Y miren y verá que no puede ser un desorden. Tienen hasta formas, ¿no? La nebulosa del ojo, la nebulosa del caballo. Miren, no, qué casualidad, tomó forma de caballo. Sí, no, eso tiene un sentido. De pronto no lo sabemos, pero tiene que tener un sentido. ¿Hasta aquí todo está claro? Sí. Bueno, entonces, ¿qué más? Primer error, el espacio en el que se expandió, ¿quién lo creó? Segundo, encontraríamos desorden porque después de una explosión no puede quedar orden. ¿Se imaginan el ejemplo que siempre ponemos? Yo coger una granada de mano, metérmela así entre las manos, explotar esa cosa, ¿sí? Y a los 2 días ya no tener estas manos, sino tener, no sé, 8 dedos más rápidos, ¿sí? Más fuertes. ¿Eso tiene sentido? ¿Sí o no? A los 2 días, si acaso me ha dado gangrena, si acaso, ¿sí? Por la metralla. ¿Sí? Toca que me amputen desde acá por la metralla. ¿Sí? O el ejemplo que pone Isaac Asimov en su video que se llama Debate con un ateo, creo que se llama así. Y él entonces él dice un ejemplo muy chistoso. Si yo tengo la cama desordenada, ¿cuál es la manera más práctica de ordenarla? Yo tendiendo la sábana o metiéndole 40 kilos de dinamita a la cama. Entonces le meto los 40 kilos, explota la cama, las cobijas y yo abro la puerta. Ay, ¿cómo quedó de ordenado el cuarto? Una alcoba. ¿Sí? No necesita nada. Hecho de hoy. ¿Sí? Entonces, y peor aún, de la explosión del cuarto surgieron seres inteligentes capaces de hacer la cama de nuevo y hacer, no sé, naves espaciales para viajar por todo el cuarto. No, eso no tiene ningún sentido. ¿Sí? Bueno, pero miren lo curioso que yo me encontré, póngale cuidado, y es que la teoría del Big Bang, según algunos científicos, es de la Edad Media, donde la gente tenía esta idea, que de una explosión surgió todo. Y según lo que leí, ¿sí o no?, que los que sabían harto de ciencia en esa época se burlaban y decían, miren lo que cree la gente iletrada, que venimos de una explosión. ¿Cómo un ser perfecto va a surgir de una explosión? Sí, miren, de la Edad Media pensaban al revés que hoy en día. ¿Sí? Y además de eso, afirmaban en la Edad Media que... ¿qué se me fue? La explosión... se me fue el hilo ahí. Bueno, eso era un pensamiento. Entonces ellos pensaban que de la nada, podían surgir cosas. Entonces, cuando veían un ratón y veían mucha basura, decían, el ratón nació de la basura. ¿Sí? Cuando veían moscas encima de un pedazo de carne descubierto, decían, las moscas nacieron de la carne. Hasta que llegó un señor que, a propósito de todo, es judío, ¿no? Pasteur, ¿se han escuchado a Pasteur? Claro, Pasteur. ¿Sí? Entonces, él hizo el siguiente experimento. Encerró en 3 pasos de carne y uno le destapaba la luz y uno se pudrió. Sí, es ese. Sí. Entonces colocó en 3 contenedores, 3 pedazos de carne. Uno lo tapó con una tela, ¿sí? El otro lo dejó descubierto y el otro le puso un papel nomás. ¿Sí? Él quería demostrar que las moscas no nacían de la carne. Entonces, él quería demostrar que algo inanimado como la carne no puede producir algo animado como es una mosca. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Después de muchos días miró cómo iba su experimento y el que tenía tapado acá, la carne estaba intacta. No tenía moscas, no tenía absolutamente nada. El que tenía el pedazo de papel atravesado nomás, encontró que las moscas habían aparecido, era aquí, en el pedazo de papel. Sobre el papel. Y los que no tenían ningún filtro, las moscas aparecieron sobre la carne. La conclusión del experimento de Pasteur, que suena muy sencillo, es
¿Por qué surgieron las moscas en la carne aquí destapado? Porque alguna mosca, ¿sí o no?, sintió el olor de la carne, llegó allí, comió seguro de la carne, dejó sus huevecillos y volvió a salir por el tubo. Y días después esos huevecillos crecieron gracias a la carne, ¿sí o no?, nutridos por la sangre y todo eso, y se convirtieron en moscas. Entonces él con esto comprobó que la materia inerte no puede producir vida. Y eso fue creo que en el siglo XVIII. Y hoy, siglo XXI, seguimos diciendo, no, es que de la nada se produjo de la vida. ¿Sí? Animales tan complejos como un pulpo, 8 cerebros, 8 brazos, ¿sí? Respiración debajo del agua y también para el ambiente, ¿sí? Un animal tan complejo de eso no surgió de una explosión. Imagínense esa contradicción hasta científica. Acuérdense siempre de este experimento, que esto ayuda mucho para entender que lo inerte no puede dar vida, lo inerte no puede dar vida, lo inerte, y en la Torá está. Miren que dice que Dios hizo un muñeco de barro, pero ahí lo remata, dice que insufló aliento de vida en su nariz. Miremoslo, Génesis capítulo 2, versículo número 7. Génesis 2, 7. Entonces Está Hashem, volando. Elohim, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿el muñeco era viviente antes de que le soplara la vida? No, era un ser inanimado, barro. Entonces, lo inerte no puede producir vida. Bueno, ¿hasta ahí estamos claros? Sí. Entonces, esto de la explosión no tiene ningún sentido. Sí, además diríamos que hay un punto central del universo donde la explosión todavía está como mandando ondas. Sí. Los científicos durante muchos años dijeron que esto era real por lo siguiente. Porque las galaxias, vamos a suponer que vámonos con números, que el punto número 1 y el punto número 2 se están alejando. Pues que las galaxias ¿Sí? se mueven. Pero después llegó otro científico que con otras tomas se dio cuenta que la galaxia 3 y 4 en otra parte del universo se están moviendo hacia adentro. Entonces él dijo, la teoría no funciona, porque si no todas las galaxias irían hacia afuera, hacia allá, y no, hay unas que vienen hacia acá. Es decir, en cada parte del universo actúa diferente, entonces la teoría no puede ser real. Las galaxias también tienen rotación y tienen traslación, ¿no? Sí, bueno, sí. Nosotros también hacemos traslación. Ujú. ¿Saben de cuántos millones de años por la Sí. ¿Hasta aquí me han entendido? Vale. Y uno diría, bueno, ¿y todo esto qué con la Biblia? No, son datos para tenerlos ahí. Esa es la primera teoría. La segunda teoría se llama la teoría inflacionaria. Esta es la primera, la del Big Bang. ¿Puedo borrar estos nombres y todo esto? Sí. Sí, vale. Voy a escribirlo aquí en negro. 2, teoría inflacionaria. Teoría inflacionaria. Esa teoría la hizo un señor llamado Aaron Good. Aaron Good, así se llama él. Es otra teoría del origen del universo. Saque la del Big Bang, también saquémonos eso de la cabeza, no es la única teoría. Si fuera la única teoría sería una ley. ¿Sí o no? No, hay varias teorías. Solamente cogí las 5 más importantes porque hay más de 40. ¿Sí? Teoría inflacionaria. Entonces, hecha por Alan. Perdón, no es Aaron. Perdón, es Alan, disculpen. Alan. Bien, correcto. Alan Guth, así se llama el científico que la hizo. Y el tipo decía que lo que existió, o sea, esta es la del Big Bang, ¿sí? Esta. Y el tipo decía que no, que lo que existió fue esto, un átomo que fue evolucionando. Entonces ya no era 1 sino 2, ya después no eran 2 sino 3, ya después no eran 3 sino 4, y así, hasta llegar a lo que hoy en día es un ser humano y el universo completo, ¿sí? Esa es la teoría que el tipo dice. ¿Basado en qué? En la teoría de la evolución. Entonces él dice que los átomos también tienen una evolución como los animales. Entonces empezó uno así chiquitico y hoy en día vamos en un universo grandísimo lleno de galaxias y eso, y de seres humanos. Esa teoría pues suena rara, pero es la teoría que también más aceptan los científicos. Teoría inflacionaria. Una sola partícula que fue evolucionando. Teoría número 3. Teoría del estado estacionario. Si entendimos la de la inflacionaria, sí, fácil, ¿no? Muy parecida a la evolución. Entonces la teoría número 3 se llama teoría del estado estacionario. Estado estacionario. Y esa es más fácil, esa es la más fácil de todas. La teoría es tan sencilla como esto.
El universo siempre ha existido, siempre existió y siempre existirá. Sí, los únicos que no estábamos aquí eran los seres humanos. O sea, siempre ha estado igual, según esa teoría. Nunca ha cambiado nada, no hay tiempo, simplemente el universo existe y ya. Los que nos complicamos la existencia o los que complicamos somos nosotros los seres humanos. Esa teoría la dio un tipo llamado Edward Milne. Ya le escribo el nombre acá. Y dicen que esa teoría últimamente ha tomado muchísima fuerza. No sé basado en qué o por qué. Porque últimamente ha tomado, no sé, no tengo ni idea. Ay, sí, gracias. Entonces, pues de las teorías, esa es la más fácil y pues es la que yo menos conocía. No pensaba que los científicos pensaran algo tan simple como eso, ¿no? Estado estacionario. Qué vaina, man. Este capítulo. Pero es que tienes que decirles cosas. Pero sí que bien. Estado estacionario. Ya les escribo el nombre del científico para que ojalá puedan consultar las biografías o las creencias de los manes. Edward Milne. Vamos otra vez. Sorry. ¿Cómo se llama? Milne. Voy a escribirlo por acá porque ¿qué? No, tampoco. No, en ningún lado. Edward Milne. Milne. Ajá. Milne. Edward Milne. Así madre. Entonces, el universo siempre existió, siempre existirá y nunca cambiará. El tiempo no existe, eso solamente es una invención humana. Y algún día los seres humanos dejaremos de existir y el universo seguirá exactamente igual. Sí, una teoría como muy relacionada al existencialismo, ¿no? El ser humano, sin ser humano, con ser humano, esto no va a cambiar, según eso. Y la última teoría, bueno, teoría número 4 es la teoría del universo oscilante. Oscilante. ¿Sí? Teoría del universo oscilante. Y esa la propuso. La cuestión es que miren, esta teoría es mucho más sencilla de entender y es la teoría del universo oscilante. Es que según esta teoría, antes del Big Bang hay por lo menos unos 7 Big Bang anteriores. Richard Tolman. ¿Cómo? Richard Tolman. ¿así? ¿Tolk? Tolman. ¿Tolt? Tolman. ¿Listo? Richard Tolman, ¿sí? Entonces, él fue el que propuso eso. Y la siguiente es así, ¿no? Entonces, hubo un Big Bang. Entonces, primer Big Bang. Luego, hubo algo llamado el Big Crunch. Donde, ¿qué es el Big Bang, no? Un estallido. Y el Big Crunch sería encogerse. Ese sería el Big Crunch. Luego entonces hubo otro Big Bang, segundo Big Bang. Luego hubo segundo Big Crunch. Y así sigamos la línea hasta el número 7. Entonces esa es una de las teorías más extrañas de todas. Y dicen que es de las que menos hay pruebas científicas o matemáticas, de ecuaciones y eso para comprobarla. Entonces primer Big Bang, luego un Big Crunch, se encogió todo, luego volvió a explotar, luego volvió a encogerse y así, y entonces se supondría que más o menos entre unos 2 o 3 mil millones de años volvería a pasar eso. O sea que dentro de 2.000 o 3.000 millones de años el universo vuelve otra vez a encogerse y vuelve nuevamente a explotar. Esa es de las que yo menos comparto. Y la teoría número 5 es la que nosotros todos compartimos aquí, que es la del creacionismo, o como se le denomina, diseño inteligente. Es decir, una fuerza superior llamada Dios inteligente. Una fuerza superior llamada Dios creó absolutamente todo.
Sí, exacto. Ahora, ¿cuál es como la ruta más conocida por los científicos? Teoría del Big Bang, evolucionismo, socialismo. Sí, esa es la cadena. Entonces, Big Bang, ¿cierto? Luego, el evolucionismo, venimos del mono y por lo tanto tenemos que ser seres sociales, entre comillas socialistas, ¿cierto? Debemos ser de izquierda, todos los principios que puso Marx en el manifiesto comunista, 240 hojas, ¿sí? Entonces, esa es como la línea. Obviamente nosotros no vamos por esa línea y nunca llegaremos a esa línea. Pues digamos nosotros creyentes, ¿no? Colombia, pues otra cosa. Creacionismo, diseño inteligente, eso es lo que nosotros pensamos. Y miren, tengo aquí el nombre de 3 científicos que aprueban, científicos, químicos, matemáticos que aprueban esa teoría. O sea, no solamente está en la Biblia. Voy a escribir aquí los nombres. El primero es uno de origen judío, Robert Shapiro. Ah, sí, lo he escuchado. Robert Shapiro. El otro es Max Tegmark. Y el otro es Paul Davies. Estos 3 sujetos son científicos, matemáticos, físicos y los 3 han afirmado que la teoría correcta es el creacionismo, una fuerza superior que creó todo, Dios. Este sujeto, Robert Shapiro, tiene algo muy interesante y es que él trató matemáticamente de comprobar, ¿sí?, cuántas veces había que hacer un Big Bang para que surgieran seres humanos. La probabilidad que le dio a él es 1 sobre 10 a la menos 40.000. ¿Sí? Entonces les explico ahí rápidamente. Miren, en matemáticas cualquier cosa que dé 1 sobre 10 a la menos 50 se considera que es probable que jamás pase. Al tipo le dio 1 sobre 10 a la menos 40.000. Entonces yo les pregunto, si 1 a la menos 50 no va a pasar, ¿se imaginan algo a la menos 40.000? ¿De dónde va a pasar eso? Es un científico, el man que lo dijo. Además él dice que también Shapiro, sí, todo esto es de Shapiro. Él dice que todas las teorías son eso, teorías y no verdades absolutas. Que aún el ser más pequeño, como es una bacteria, no pudo haber surgido de la Tierra, de la nada, del espacio. ¿Sí? Incluso él afirma que hay algunas bacterias más complejas que el ser humano. Eso dice él. Y bueno, eso sería básicamente todo en cuanto a las teorías. No sé si alguien tiene de pronto alguna duda o aporte. ¿Cuánto fue que le dio el señor? Aquí el señor le dio 1 sobre 10 a la menos 40.000. Si una proporción matemática llega a esto, ya no va a pasar. Es improbable que pase. Y miren lo que él le dio. Un montón de veces más. Cuéntame. Y entonces esas que creen las demás personas, pues no son todas de eso de la madre tierra y lo demás. Ah, ya, bueno, eso sería más como teorías del origen de la humanidad. Que venimos del maíz, sí, eso, sí. No, pero Yo no soy una digamos los indios. Sí. O sea, la gente de Pachamama. La Pachamama. Más que Bueno, todos los que creen no soy una mazorca, soy un lo que cacahuate. te digo, no creen en un dios, sino que supuestamente la tierra. Sí, que creen en energías, sí. Siempre ha estado la tierra como eso, como una energía, o sea, eso también sería como una teoría. ¿O qué? Sí, sería una teoría y está más relacionado a algo llamado el animismo, ¿sí? Póngame un momentico, cuidado. Se está relacionado a algo más llamado el animismo. ¿El animismo qué es? Que yo tomo algo inmaterial, ya sea un carro, una casa, una planta, una vaca, y le atribuyo a esa cosa poderes de Dios. ¿Sí? Yo coger la silla y decir esa silla es Dios. Compruébeme que esa silla no es Dios. Nadie podía comprobar ni que es Dios ni que no es Dios, no se puede. Sí, es que eso es, o sea, digamos más que toda la gente que cree en eso, en los taitas y todo eso. Y si miramos a profundidad realmente eso qué sería, eso sería una especie de brujería, ¿no? Brujería en un nivel bastante alto, porque lo que eso maneja así, y miren, estuve leyendo algo llamado el Mahabharata.
¿A ustedes les suena ese libro? El Mahabharata. El libro sagrado de los hindús. Es uno de los tres sagrados, es el más importante. Cada una de Sí. las epopeyas Y grandes. que le cantan a la naturaleza. Sí, sí, sí. Abrazan Sí. los árboles. Entonces, a mí me entró curiosidad por el libro porque una compañera de la universidad, Preguntan que si hay más vida después de, pues, que si hay ovnis, que si hay más personas. sí. Entonces, pongámosle cuidado. Este libro, el Mahabharata, ¿cierto? El libro de los hindúes, todo eso, son 772 hojas. En esas 772 hojas, pues explica muchas cosas del origen de la humanidad, bla, bla, bla. Sí, pero si uno se pone a leerlo bien desde el punto de vista espiritual o desde el punto de vista de la Torah, hay muchas cosas ahí que son directamente brujería. Hablarle a un árbol, sí, hablarle a un árbol, eso es brujería. Entonces, ojalá puedan buscar los años y los personajes que les nombré para que puedan comprobar sus teorías, que hay unas que son unas cosas del Big Bang que son supremamente reforzadísimas, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué en otras galaxias cercanas, ¿cierto? Nunca han encontrado vida? Si se supone que en cualquier parte del universo podría haber vida. Ellos dicen que no, que sí hubo vida, pero que los soles de esos sistemas solares terminaron acabando la vida, que este sol también va a ser lo mismo, un montón de cosas ilógicas, ¿sí? Y por último termino diciendo que la teoría del Big Bang también tiene un error, que fue uno de los errores que no mencioné, ya sabemos que es una explosión, ¿no? Y es que, según muchos científicos, de haber sido cierto que toda la materia estaba concentrada en un solo punto y luego explotó, encontraremos por el universo pedazos gigantescos de diamantes, pedazos gigantescos de oro, pedazos gigantescos de carbono, porque si todo estaba aquí, ¿cómo es que un momento a otro se formaron planetas? ¿Sí? Perfectos, redondos todos, y por todo el universo, y no hay pedazos de diamantes, y también el diamante también tuvo que haber estado aquí concentrado, ¿no? Bueno, ahí termino entonces.